consumador de la fe. Y esa es la misma motivación que debemos tener. Tenemos a Cristo en nuestra vida y aunque nuestro cuerpo se desgaste, su fidelidad sigue nueva cada mañana. Cierre sus ojos, por favor, y demos gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, en esta hora por tu fidelidad, Señor, porque ya el temor, Señor, ya no nos esclaviza, Padre, porque ya ni siquiera ni la muerte ni la vida puede separarnos de ti, Señor. Y cuando pasamos por momentos difíciles, Señor, traes tú a memoria esta palabra, Señor. Grande es tu fidelidad. Por tu gran amor, Señor, no hemos sido consumidos. Cada día tus misericordias se renuevan en nuestra vida, Señor. Así que te damos gracias por cada una de tus bondades y tus bendiciones, Señor. Y en retribución, o más bien en respuesta a esa fidelidad, hoy entregamos, Señor, lo que te pertenece, el diezmo, la ofrenda, Señor, y lo hacemos de corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que bendigas a cada familia que está aquí, Señor, en cada situación difícil que está atravesando, Señor, que tú seas su proveedor, su Jehová Jireh, que les proveas, Señor, y que podamos, Señor, ver más allá de nuestras circunstancias y de nuestra situación, Señor. Bendice también estos diezmos, estas ofrendas, y que sean usados, Señor, y sigan siendo usados para que otras personas conozcan de ti y para, como lo cantamos, tu reino se establezca, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Solo para comunicarles los anuncios de esta semana, yo sé que todos tenemos nuestros folletitos, recordándoles que los pueden ver acá en la parte de atrás. Y como hacer énfasis o hacer ciertas aclaraciones, para nuestro próximo servicio bíblico de damas, nos estaban comentando que nos recomiendan a cada una llevar nuestro juego de té, nuestra tacita y pues su platito, pues para compartir con cada una de las hermanas. También, asimismo, que estén muy pendientes de que vamos a tener nuestra vigilia el 18 de abril y muy conscientes de nuestro servicio de resurrección, la hora y el lugar. También de nuestro retiro familiar que va a ser en Mo Ranch, tenemos hasta el próximo domingo para inscribirnos. Entonces no es que vayamos a dar ningún abono ni nada por ahora, solo tomen su tiempo y con los encargados que se presentaron el domingo pasado, por favor inscriban su nombre, su familia, si tienen algún invitado que se quieran tomar en consideración para tener un número más exacto de los que van a asistir. Que Dios les bendiga. Gracias. Jóvenes que van ahí a ser instruidos, que van ahí a escuchar la palabra, a aprender la palabra, y ahí es donde debemos de estar todos. Quiero animar una iglesia que no está estudiando, pues no tiene a un Señor que los está guiando.
El Señor nos guía a través de su palabra. Y quiero animarles que a los hombres varones, jefes de sus hogares, únanse al grupo de estudio. Tenemos una vez al mes estudio de varones. Y yo sé que no somos como las damas que ya son bien organizadas y llevan comida y que llevan ahí, que dijeron ahorita que lleven su copita. Nosotros estamos como quien dice bien atrás, pero ahí vamos. Mucho ánimo por las damas que nos dan un gran ejemplo. Bueno, hermanos, qué bendición estar aquí. Y estaba yo pensando mucho. Hoy fui a la iglesia allá por Dominion en Howerman en la mañana, en nuestra locación que tenemos allá, y decía, estaba pensando mucho. Bueno, hemos estado hablando de, ¿se acuerdan de qué hemos estado hablando? De la ley, ¿verdad? En Gálatas, venimos hablando, hermanos, venimos desde Juan. ¿Por qué estudiamos Juan el año pasado? Juan dice, ¿quién es Jesús? Capítulo 8 le dice a los fariseos, antes de Abraham, 8:58, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. En el capítulo 10 dice, el Padre y yo, uno somos. En el 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, entonces hicimos como que ojalá que hayamos hecho esa paz en ser iluminados ¿quién es Jesús para nosotros? Y luego queríamos nosotros ver, bueno, a través del consejo de los ancianos, escogimos Gálatas. Ahora, ¿cómo vivimos en Cristo? ¿Cómo vivimos nosotros sabiendo de que ya no es por ley, ya no es a través de obras, sino que es a través de la obra milagrosa de Cristo? Y el tema de hoy es, si la ley nos salva, ¿cuál es su propósito entonces? ¿De qué se trata? ¿Por qué hay ley? ¿Por qué había ley si no hay si no tiene propósito? Había un orfanatorio de niños ahí, un orfanatorio infantil, y ahí en una monja en una mesa le puso unas manzanas bien ricas, así bien carnosas, bien verdecitas, de esas que truenan cuando uno les da y de las rojas también, cuando uno las muerde, ¿no? Y los niños la veían, y luego la monja les dejó algo escrito: tomen solamente una, recuerden, Dios está viéndolos. Y entonces al otro lado de la mesa habían unas galletas recién salidas del horno, unas galletas de chocolate, y un niño escribió ahí, un niño tiernito, ahí con una letra que lo identificaba, así cursis, decían: tomen las galletas que quieran porque Dios está viendo las manzanas. Es que así somos, siempre estamos como que, y si yo me puedo salir con la mía, bueno. Entonces, ¿de qué se trata la ley? ¿De qué se trata la ley? Como les decía, hemos hablado de Jesús. Estamos hablando ahora de cómo es que somos salvos entonces, porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo somos salvos? El argumento más grande del cristiano es: bueno, no se preocupe, hermano, yo sé que Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. ¿Cuál es la esperanza? Confíen en mí, yo he vencido el mundo, que hay vida después de la muerte, que tenemos esperanza después de la muerte, que no somos simplemente materia, que somos seres eternos, y queremos pasarla ahí alabando y trabajando con nuestro Creador, no en el otro lado. Amén. Ese es el punto. ¿En dónde quiere usted pasar? ¿Dónde usted se visualiza? ¿Y cómo? Porque bueno, dice, bueno, ok, yo quiero ser salvo, yo sé que soy más que una materia, pero entonces ¿dónde voy a pasar? Y comenzamos ahí con las obras. Comienzo, bueno, quiero ser bueno, quiero dar limosna, quiero rezar no sé cuántos Padres Nuestros, y ahí vamos por nuestras obras. Y luego de repente en Gálatas nos dicen: no es por obras, no es por obras. Entonces la pregunta entonces sigue haciéndose: ¿entonces la ley es mala? ¿Entonces la ley va contra Cristo?
Entonces la ley ya no sirve. Entonces la ley estaba equivocada. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a leer capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 del 16 hasta el 29 del libro de Gálatas. Y yo le voy a pedir, por favor, yo sé que si usted puede, le voy a pedir, vamos a leer desde el 16 hasta el 29 y le voy a pedir que se ponga de pie para leer las escrituras, por favor, si usted puede. Dice así la Sagrada Escritura: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pecado el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Espero que estemos siguiendo ahí la narración. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son los de la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Alabado sea el Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, por tu promesa, Padre, en la cual podemos anclar todos nuestros miedos, todas nuestras preguntas, nuestras dudas, Señor, porque somos seres así, Señor, cambiables, no somos inmutables como tú. Y Padre, háblenos, porque estamos reunidos aquí en tu nombre, en tu promesa, en tu favor, porque creemos en ti, Señor. Y tu palabra dice que tú eres un Dios de vivos, no de muertos. Padre, esta es tu iglesia, comprada, Señor, tú la compraste. Somos tu iglesia, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Háblenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo creo que después de Gálatas debemos de tener bien claro qué es lo de la función de la ley, cómo es que nosotros ganamos la salvación, si podríamos decir así, y cómo es que mantenemos la salvación. Tenemos que hacer algo para mantenerla. Todo eso creo que es bueno que tengamos en mente mientras nosotros navegamos por este libro llamado Carta a los Gálatas. Entonces dice, la descendencia sabemos que Abraham tuvo más que un solo hijo, ¿verdad? Pero uno era el de la promesa. Y luego él dice, ahí Dios diciéndole al futuro, en tu descendencia singular,
será bendecida todas las naciones. Y aquí nos recalca eso el apóstol Pablo, que era a través de una descendencia, y nos aclara que esa descendencia a la que se refería ahí es Cristo. De manera que dice la ley que vino 430 años después de esta promesa, no anula la promesa, algo que deberíamos de mantener siempre en mente. La promesa vino antes de la ley, y luego eso lo vamos a contradecir un poquito al final. La promesa a Abraham vino antes de la ley. La ley se le dio a Moisés en el Éxodo, cuando fueron sacados de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, la promesa que estamos hablando aquí la encontramos en Génesis capítulo 22. Vino antes de la ley, y a través de la descendencia que es Cristo, para ser así bien claro. O sea, la promesa no fue nunca que iba a ser a través de la ley. Nunca fue, bueno, vendrá este número de reyes, de leyes, perdón, de argumentos o de direcciones, y ahí ustedes van a encontrar cómo ser salvos, ¿cuál es el problema, hermanos? Es que aquí se vuelve un poco, miren, el problema es que nosotros creemos, o la verdad es que nosotros creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra, amén. Un creador. La misma tierra da evidencia de tal cosa. Y Dios cuando creó todo, nos creó a nosotros a imagen y semejanza. Y dice que Dios se paseaba en el jardín, teníamos comunión, estamos en amistad con Dios. Pero vino nuestra rebelión, caímos, y eso nosotros nos volvimos enemigos de Dios. ¿Se da cuenta? Hubo enemistad con Dios. Y entonces el tema aquí es cómo encontrar otra vez a estar en comunión con Dios. Ese es todo el tema. ¿Cómo vuelve su creación a tener comunión con su creador? En el proceso, su creación, que somos nosotros, nos volvimos. El problema fue que quisimos ser igual a Dios. Ese ha sido el conflicto desde siempre, que le dijo a la serpiente: no es cierto, si tú comes de eso serás igual a Dios, llegarás a ser igual a Dios, conocedores del bien y del mal. Dios en su misericordia quiere tener comunión con su criatura, con nosotros, y nos manda a su Hijo. Pero mientras tanto nos pone una ley, y ahorita ahí, para más o menos, espero que eso haya aclarado un poco. En el 19 encontramos que dice: entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Si Cristo es la respuesta, si Cristo es la promesa, ¿cuál es el propósito de la ley? Porque hay muchas religiones, pero en mi opinión nomás hay dos religiones. La religión que es por la gracia, y todas las religiones que son todas las demás, que es por las obras. Eso es todo. O yo estoy tratando, algunos dicen, no, es que por mi meditación, o por deshacerme de todos los sentimientos, llegar a ese estado perfecto. Entonces hay dos religiones en mi opinión. Para los que siguen la ley, bueno, ese es otro tema, pero el propósito de aquí, nos dedicamos a estudiar la palabra, no lo que yo piense, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿cuál fue el propósito entonces de la ley? En el 19. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual se hizo la promesa. La ley fue añadida, se le fue dada para que, por causa de nuestro pecado, básicamente, pues, por nuestras transgresiones, fue añadida y fue dada a un pueblo hasta que viniera la promesa, o que viniera la descendencia de la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles y por conducto de un mediador. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso.
pero antes de eso hay que rectificar que ya no hay necesidad de ese mediador. Entonces, si es que la ley se nos dejó por causa de nuestras transgresiones, como dice acá, entonces, ¿cómo entonces es que hoy ya no la necesitamos? ¿O es que no la necesitamos? Esto está un poco enredado, pero espero que al final tenga un poco de más claridad. Mire, hermano, aquí, bueno, yo soy de un rancho, dicen en México. En mi país le llaman cantón, de un pueblito. Y a mi pueblito subían los soldados o los guardias del pueblo. Era 1 hora de camino. Brian ya ha hecho esa trayectoria, pero creo que en carro. No ha subido. Nico no se acuerda, creo. Pero mi hijo Marco sí la hizo. Entonces es bastante, es 1 hora de camino. Y al punto que quiero llegar es de que ahí una vez al mes, una vez cada 2 meses, llegaba la ley, llegaban los guardias, queriendo decir que como no había ley, quiero decirles que había muchas peleas que terminaban en muerte, que con pistolas. El más bravo pues era la ley ahí. Por ahí hace 1 año vino una ley que decían que querían quitar la policía de las ciudades aquí en los Estados Unidos. Y se hizo en algunos, se menguó mucho en algunas ciudades. Chicago fue una de ellas. Y eso se volvió el lugar más donde incrementó mucho, pero muy evidentemente el crimen. Dice que por nuestras transgresiones Dios puso ley. Se da cuenta que nosotros somos seres que necesitamos límites, necesitamos ley, porque si no, sale lo que somos. Al más bravo, como que dice, es el que tiene ley, ¿no? O el que tiene el calibre más grande, una pistola, qué sé yo. Y eso ha sido comprobado, porque yo me acuerdo que eso es lo que pasaba. Había mucha injusticia en ese pueblito donde yo nací, porque no. 1 vez, 2 meses por ahí llegaba el gobierno a checar qué estaba pasando. Entonces algo así pasó. Dios sacó. Ahora vamos a entenderlo un poquito más también. Había un grupo de llamados hebreos, los judíos pues, que vivían en un país como esclavos en Egipto, y dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y lo sacó a través de un hombre llamado Moisés. Mantenga esto en mente, era un grupo de gente, no era un pueblo con leyes, con estatutos, con un gobierno, no. Entonces Dios en el Sinaí comienza a darles la ley, los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? Y eso comenzó a de hacer de un grupo de esclavos a ser un pueblo. Dios usa este grupo de personas, esencialmente de esclavos, para escoger como su pueblo escogido. Y dice la Escritura que todo lo que le pasó a ellos fue como ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendiéramos de lo que Dios nos estaba diciendo a través de ellos. Entonces Dios les da les da unas leyes por las cuales ellos van a ser identificados y por las cuales ellos se van a guiar para que no se lastimen entre ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su casa, ni nada de eso. ¿Se da cuenta? No mentirás, no matarás. Esas leyes no eran para Dios. Dios no las necesita, Él es santo, Él es justo. Era para que nosotros pudiéramos vivir en paz, o al menos para que no nos hiciéramos tanto daño. Entonces recuerden que este pueblo comenzó a siendo reconocido por los demás pueblos. Cuando llegó Josué, llegaron los espías a Jericó, Rahab le dice: hemos escuchado de tu Dios, cómo partió el mar rojo. Se da cuenta que el pueblo, este grupito de gente, un grupote de gente que sacó de Egipto, estaban siendo reconocidos como aquel pueblo que venía y su Dios hacía maravillas entre ellos.
Era un pueblo que ya era identificado por los demás como un pueblo que tenía su Dios, pero un Dios relacional, un Dios que estaba entre ellos y hacía milagros entre ellos, un Dios que estaba en acción con ellos, los guiaba en la noche y en el día, ustedes saben eso. Entonces le dice esta mujer que era la prostituta de ese pueblo, bueno, yo no sé si era la única. Hemos escuchado, cuando va también Balac a contratar a Balán, le dice, hemos escuchado de ese Dios de ustedes. Entonces queremos ver que había una identidad en ese pueblo con Dios, a través de cómo ellos se comportaban, cómo ellos se guiaban y cómo Dios hacía milagros en ellos. La ley tenía que ver mucho en eso también. Entonces seguimos en el 21, nos dice aquí, vamos al 22, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. O sea, a pesar de que había ley, la ley no justificaba a nadie. Hacían sacrificios constantemente para cubrir sus pecados, y le llevaban aquellos animalitos al sacerdote para que el sacerdote orara por ellos y así ellos fueran perdonados, pero eso tenía que ser repetidamente. Entonces estamos hablando de la ley, hermanos. ¿Para qué era la ley? ¿Y hasta cuándo era la ley? Entonces dice aquí en el 22, dice que la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. A pesar de que teníamos ley, no había justificación a través de la ley, básicamente. Eso tenía que ser por fe. 23 entonces dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encarcelados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La ley la ley no es mala. La ley no está peleada con Dios. Hermano, todo lo que viene de Dios es bueno. Y Dios fue el que nos dio la ley. Y dice que la ley llegó a ser nuestro guía, llevándonos a Cristo. Usted cuando va a un país, a un país de vacaciones y va a ver algún lugar por ahí, es común que contratamos un guía. El guía nos lleva y nos explica cómo está ahí todo, qué significa históricamente lo que estamos viendo. Entonces, eso era la ley para el pueblo. La ley era la guía que nos tiene que llevar a Cristo. Alguna vez he platicado con padres que me dicen que estuvieron en el departamento de policía y me dicen, mi amigo policía, su amigo policía, me trajo a mi hijo en la mañana porque lo encontró por allá. Literalmente la ley lo llevó hasta a salvo a su casa, ¿no? Pero eso es, la ley tiene que llevarnos a Cristo. Juan Calvino habló de la ley de esta manera. Un hombre, un gran padre de la fe. Así dijo Juan Calvino, que la ley era como un espejo, pero es como un espejo doble. Me encanta eso, dice, un espejo que refleja desde ambos lados. Por un lado, el espejo refleja el carácter de Dios. Por otro lado, el espejo refleja nuestro propio carácter. La ley es como un espejo, míralo así. La ley nos refleja lo bueno que es Dios, lo justo que es Dios, lo perfecto que es Dios, lo santo que es Dios, y luego nos refleja lo que somos nosotros. Entonces la ley revela el pecado que está en nosotros, que aunque querramos cumplirlo, no podemos. Pablo mismo dijo, lo que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso sí termino haciendo. El jovencito con Cristo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya Jesús le comienza a decir, bueno, pues guarda esto, guarda todo. Le comienza a dar una lista de la ley y le dice, todo eso lo he hecho yo, todo eso ya lo he hecho. Entonces, ¿cuál era el problema si la ley no se puede cumplir? Este jovencito dijo que todo lo había hecho. Entonces, ¿en qué quedamos?
es una cosa que usted haga a la automática algo, otra cosa es que lo quiera hacer. Y Dios está interesado en su corazón. ¿Qué dijo el niño en la historia? Hey, agarra todas las galletas que quieras porque Dios está viendo para allá. No, eso es nuestra naturaleza. Mientras nosotros nos podamos salir con la nuestra, está bien. Dios quiere que seamos personas diferentes. Dios quiere que nosotros deseemos la justicia por la comunidad, por los demás. Dios quiere, a través de Cristo nos dice, que nos alegremos cuando alguien está en victoria, ¿no? Que no tengamos envidia. Que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Imagínense. Eso es el meollo de todo. Que nosotros deseemos ser personas de bien, no de mal. Personas que deseamos el bien para los hijos suyos, para los hijos míos. Que me alegro cuando alguien agarra un contrato grande y yo lo celebro con él. Que me alegro cuando alguien ha sido sanado, me alegro con él. Son personas que deseamos desde adentro, no nomás de afuera, el bien por los demás. Y eso solo lo puede hacer Cristo, no la ley. La ley no lo puede hacer eso. Usted puede cumplir la ley, pero deseando hacer lo malo. Ese es el punto de todo. Entonces, cuidado con eso. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados siempre por la fe. Entonces es lo que decía Juan Calvino. R.C. Sproul dice, quiero comunicarles a los no creyentes cuando le preguntaron a él, ¿qué quisieras tú? Es un hombre que yo admiro mucho, él ya murió, R.C. Sproul. Y él decía, si tú, ya que tenías 40 años de ministerio, tuvieras un grupo de inconversos aquí, un grupo lleno en este lugar que no creen en el Señor, ¿qué les quisieras tú comunicar a ellos? Y luego dice, bueno, digamos que no son inconversos. Y él dice, esto es lo que él dijo. A los creyentes me gustaría comunicarles, a los no creyentes, quién es Dios. Los no creyentes saben que existe un Dios, pero saber que existe un Dios es muy diferente a saber quién es Dios. Y usted dice, bueno, eso no tiene nada no, tiene mucho. Una cosa dice la Biblia, que hasta el diablo sabe que existe Dios, pero no teme, no le obedece. Otra cosa es saber quién es Dios, conocer sus características, que es santo. Y por eso es que mucha gente me dice, anoche me habló Dios. Y yo digo, híjole, si cuando Dios me habla no sé si lo diría tan fácil. O algunas personas han dicho, yo vi a Dios. Si usted vio a Dios, yo creo que habría una gran marca en usted. La gente que ha visto a Dios no lo puede decir tan fácilmente. Todos los que tuvieron una revelación, no así que lo vieron, porque le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro y quedar en vida. Entonces, si usted ha tenido un encuentro con Dios, usted va a ser una persona que no tiene ni que decirlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos nada para aquí compararlo, pero ¿qué significa ser santo? Santo, santo, que es tanta su santidad, su luz tan más fuerte que la del sol, que cuando usted, un ser no santo, está enfrente al ser santo, dicen todo lo que dijeron, tengo miedo. Pobre de mí que soy pecador y he visto al Señor. Estoy muerto, dijo Isaías, básicamente. Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, queremos ver a Dios. La verdad es que si vemos a Dios probablemente vamos a morir. Y es lo que decía R.C. Sproul, que sería bueno que nosotros sepamos quiénes somos y por qué necesitamos ser rescatados de la ley. ¿Por qué necesitamos ser rescatados de nuestra propia naturaleza caída? De un ser perfecto, de un ser santo, de un ser que su carácter es ser bueno. No es, usted y yo intentamos ser buenos. Usted y yo estamos en el proceso de la santificación. Usted y yo intentamos no mentir. Él no. Él es su carácter. Su carácter es bueno, ser santo. Es una de sus características. Entonces, como no tenemos a nadie a quien compararlo, lo único que podemos hacer es adorarlo.
adorarlo y decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Entonces, 26 y ya terminamos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Está claro cómo es que somos hijos de Dios? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y así ustedes pertenecen a Cristo, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Algunas veces yo voy a decirles, yo amo al pueblo judío, yo oro por el pueblo judío, yo deseo el bien por el pueblo judío, porque la Biblia me lo dice que lo haga, pero también porque me nace hacerlo. Pero no nomás por el pueblo judío, también por mi pueblo, oro por este país, por México. A lo que quiero llegar es que muchas veces decimos: yo me quiero hacer judío, porque esos son los verdaderos escogidos de Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y no nomás eso, dice también que todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Entonces dice que y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Abraham es el padre de los judíos, pero aquí nos dice que por fe, espiritualmente, a través de la promesa que fue hecha a Abraham, nosotros que estamos en Cristo somos directamente descendientes de Abraham. Entonces ya no tiene que ir a hacer el papeleo así o convertirse en un judío ortodoxo. No, hermanos, no se trata de documentos, se trata qué documentación se encuentra en su corazón. ¿Está su fe anclada en Cristo Jesús? Ese es el meollo de todo. Ahora voy a decir algo que si usted no pone atención lo voy a confundir aún más, perdóneme. La justificación sí viene por las obras. Es a través de las obras. Ya se puede retirar, pastor, me van a decir. La justificación sí viene por las obras. Dios le dijo a Adán, de todas estas frutas puedes comer, amén, pero de esta no comerás. El día que de esta comieras, ciertamente morirás. ¿Murió literalmente? Sí y no, ¿verdad? Porque esa comunión con Dios se separó. Espiritualmente murió, podríamos decir. Entonces, ¿cómo él se mantenía vivo y en el favor de Dios? Obedeciendo la obra. No hagas eso, ¿de acuerdo? Nosotros también. En el cambio, nosotros es el segundo Adán. El primer Adán pecó y nos dejó con esta naturaleza caída. El segundo Adán vino a cumplir la ley y es a través de su obra que nosotros somos justificados. Entonces, sí es a través de las obras la justificación, pero la obra ¿de quién? La obra de Jesús, hermano. No se le olvide eso, que sí alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar un gran precio, una gran obra, y lo más importante es que esa obra nosotros éramos incapaces de hacerla, de llevarla a cabo. Incapaces. Tuvo que venir, dice que Filipenses, que Jesús siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y se hizo uno de nosotros, rebajándose a forma de siervo, y Él fue fiel
hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces sí, es por obras, pero por la obra que solo Cristo podía hacer. Amén. ¿Sí o no? Entonces no lo confundí. En ese entonces, en esa verdad, dice que hay una historia que allá en la India, en una de las ferias de allá al norte, ustedes han visto que ellos entrenan los animalitos, los pájaros, ¿no? Las palomitas. Y que había este hombre que desde niños, iba a decir, desde tiernito los palomitas, les puso un anillo y las tenía atadas una a la otra, y así siempre las traía. Crecieron, y cuando él las ponía ahí atadas, encadenadas, siempre caminaban alrededor como en forma de círculo. Habiendo una persona de esas personas que pelean por la justicia, personas que son defensores de los animalitos, le dijo: ¿cuánto quiere por todas las palomitas? Y aquel, pues él las iba a vender, contento, les dijo: no, pues tanto, y se la vendió, se las compró todas. Y le dijo a aquella persona que las compró, les dijo: oiga, ahora quiero que las deje ir a todas. ¿Y cómo? Sí, déjelas ir. Las soltó y las dejó ir. Y las animalitas siguieron dando vueltas, como que si estuvieran atadas. Aquel hombre un poco molesto las espantó, les tiró una patada y volaron y fueron al otro lado y comenzaron a caminar así en forma de círculo. Así estamos usted y yo a veces. Ya Cristo nos dio la victoria. Ya no estamos atados por la ley. Ya no tenemos que caminar en círculos. Ya no tenemos que ver nomás aquí, vea hacia arriba y diga: gracias Dios. Gracias porque ya no soy esclavo, que decía hermano, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Esos cantos deben de a nosotros hacernos pensar que en verdad la obra ha sido grande, la obra ha sido milagrosa, y en Él nos regocijamos. A Él sea la honra y la gloria. Dicen que hay un hombre que había un grupo de personas que sufrieron iban en un barco, y nomás una sola persona sobrevivió el naufragio y llegó a una isla, pero allá bien diminuta, chiquitita, deshabitada, una isla. Y el hombre oraba diariamente a Dios. El hombre oraba: Señor, sálvame de aquí, manda una persona, mándame a alguien que me rescate de aquí. Pero nunca llegaba nadie. Y una vez, entonces él, ya un poco desanimado, comienza a construir una cabañita. La hizo muy bonita para protegerse de la tempestad de afuera. Y en una de esas se fue de pesca para comer. Y cuando regresa, él ve desde lejos una humazón, y se dio cuenta que su cabaña se había quemado. Estaba incendiada, y aquella humazón, aquellas grandes llamas de fuego quemaron todo lo único que él le quedaba. Se quedó sin nada. Estaba molesto y decía: Señor, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Yo, una persona tan justa, una persona tan buena, bueno para naufragar, he hecho bien a los demás. ¿Cómo puede ser tan injusto conmigo, Dios? Y se acostó molesto, se durmió, tuvo pesadillas, y el siguiente día escuchó a alguien que le decía: amigo, está bien, levántese. Y él decía: ¿qué pasó? ¿Cómo así? Era colombiano. ¿Cómo así? Dijo. ¿Cómo me encontraron? Le dijo: la humazón que usted puso, la señal de humo que puso ayer. A veces tenemos que perderlo todo para encontrarlo todo. Hermanos, no nos aferremos a las cosas de este mundo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Aun cuando nosotros no vemos, aun cuando nosotros no lo reconocemos, aun cuando somos necios, orgullosos,
Padre, tú no eres como nosotros y tú tienes misericordia de nosotros. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, encontrar esperanzas, no, Señor, en fábulas, no en novelería. Podemos anclar nuestra esperanza, Señor, en la obra redentora de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada familia aquí presente. Bendigo a aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Que pongan que vengan, Señor, tráeles convicción para que pongan su fe, su esperanza, su vida en ti, Señor, que eres, Señor, el único dador de vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 2 semanas vamos a estar, 2 semanas, 3 semanas vamos a estar celebrando el domingo de resurrección. Si alguien no se ha bautizado, ese sería un bonito momento para bautizarse. Se lo dejo ahí como ánimo. Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol